Aleluya. ¿Cómo están? Qué bendición. Me siento Chayanne, pero bien lejano ya a la realidad. Después de varios accidentes, varias cosas raras, aquí estamos. ¿Cómo está, Convergente? ¿Todo bien? Bueno, es una honra poder estar juntos hoy día. Una buena noche. Gracias, hermanos. Merecido descanso. Menos la Julieta. Por favor. Ya partimos mal ya. Muy bien. Es una bendición poder estar juntos. Es muy raro tener las dos manos libres. Uno acostumbrado a estar así todo el rato, pero no se acostumbre siendo así. Bueno, costumbre no. Gracias. Me llamo Cristian, para los que no me conocen. Llevo un poco de tiempo en la iglesia amando al Señor. Y bueno, hoy día se cumple un pequeño anhelo, y es poder compartir con toda la juventud de Catedral, cosa que no podía hacer antes. Así que es un desafío, no voy a negar que estaba ansioso, un poco nervioso. Así que si yo subo a Noé a la cruz y crucifico a Abraham, usted me va a perdonar. Bueno, yo sé que usted lee la Biblia, así que yo me puedo quedar tranquilo. Así que usted me la deja pasar nomás, ¿ya? Vamos a andar a saqueo al arca y vamos a hacer todas esas cosas raras que pasan las primeras veces. Muy bien, ¿les parece si vamos a la palabra? ¿Me siguen? Hoy día el Señor nos va a bendecir con algo maravilloso, con algo que realmente va a marcar nuestra vida. Así que yo ruego al Espíritu Santo que tus sentidos, que tu espíritu esté conectado, que podamos estar todos en cuerpo esta noche y que el Señor nos hable. ¿Les parece? Cerremos nuestros ojos. Señor, te honramos y te bendecimos esta noche. No hay otro motivo, Señor, por el cual nos reunimos, si no eres tú, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por lo lindo de conocerte, de amarte. Señor, gracias porque desde el momento que te cruzaste en nuestra vida, todo nuestro entorno, toda nuestra esencia, todo cambió, Señor. Y realmente se cumple la palabra cuando tú dices que el que come de ti y el que bebe de ti realmente haya vida, Señor. Antes de ti había una parte de la vida, Señor, pero cuando tú llegaste a mi vida, cambió todo, Señor, y hay plenitud en ti, Señor. Y es lo que anhelamos honrar esta noche como familia, como cuerpo tuyo. Gracias, Espíritu Santo. Desde ya te abrimos las puertas para que tú trabajes en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muchachos. Corrió por redes sociales. El título hoy es Transfusión que da vida. Transfusión que da vida. Usted entenderá, hay poca creatividad en esta parte de la carrera. Ya uno va un poco más lento. Así que, pero bueno, vamos a intentarlo. Vi hace algunos, yo creo que ya años, yo no me acuerdo cuándo fue la película de un hombre que se llamaba Jerry. Y la película es un poco apocalíptica, pero es bastante buena y tiene un mensaje muy atrevido, pero no lejano a la realidad. La película parte donde él estaba en su propio auto, en un puente, junto a su esposa y sus 2 hijas. Y de pronto viene un caos terrible en la ciudad donde él estaba. Y de repente ve al frente gente saltando una a la otra, chocando, golpeándose. Y en esa escena inicial, él ve como un hombre tratando de huir es alcanzado por uno de estos personajes que venía muy eufórico. Y el personaje va y lo muerde. Y cuando lo muerde, Jerry ve que este personaje, víctima de la mordida, comienza a transformarse extrañamente y a tener unos impulsos muy primitivos. Entonces es ahí cuando él se da cuenta de que algo estaba sucediendo en esa ciudad, en esa localidad. Había algún virus, había algo que estaba pasando muy zombie, muy apocalíptico en ese sentido. Pero ¿sabes qué? El ejemplo me ayuda mucho, que es Guerra Mundial Z, por si acaso. ¿Ya? Discúlpeme. Yo pensé que todos sabían de Jerry, o sea, Tommy Jerry, ¿ya? Por ahí, ¿eh? Guerra Mundial Z. ¿Cuántos la han visto? ¿Quién no la ha visto? Perdón, al revés. Ya no se preocupen, yo se lo explico. Me cortaron la historia, ¿eh? Entonces, es súper interesante la película porque él plantea que literalmente la sociedad llegó a un límite. Tocamos fondo y eso se manifestó
de una manera muy gráfica, en un virus que portaban ciertas personas e iban infectando a otras. Entonces los que estaban sanos iban poco a poco cayendo dentro de esta infección y finalmente terminaba siendo como un mundo muy zombie. Voy a finalizar porque son 1 hora y media, entonces yo entiendo que usted se puede aburrir. Finalmente a Jerry se le ocurre una idea brillante y él se da cuenta de que los que eran atacados eran personas sanas, de salud sana. Y él se dio cuenta que entre una avalancha de estos seres extraños, había una persona que se puso de pie y curiosamente no fue atacada por la turba. Entonces él se cuestiona y dice, ¿por qué? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Y el chico que se pone en pie tenía cáncer. De hecho no tenía cabello, no tenía cáncer. Entonces él dice, ok, ellos atacan, ellos agreden a aquel que está sano, pero el que está enfermo, el que no es un buen prototipo, un buen proyecto, simplemente lo evitan. Cuento corto, ¿qué hace Jerry? En una escena muy crítica, muy de 1 a 1, él entra en un laboratorio, saca muchas muestras y él dice, me voy a enfermar, me voy a inyectar un patógeno que me haga enfermo a los ojos de ellos. Y así voy a sobrevivir. Entonces es muy crítica la última parte, perdón, la conté completa. Disculpen. Entonces él se inyecta un patógeno y se enfrenta con una turba y es increíble como todos pasan alrededor de él sin verlo, sin darse cuenta. Y él esquiva y él va caminando con la solución, que era una enfermedad, mientras todos los zombies pasan. Y esa fue la respuesta. Entonces la película nos ayuda a introducir el concepto por el cual vamos a hablar hoy día. No, chicas, no se trata de Brad Pitt, lamentablemente. Ni lo mucho que él se parezca a nuestro Dani Espinosa, tampoco va por ahí. Feliz cumpleaños, amigo. Con todo cariño. No se trata de eso. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de sangre. Vamos a hablar de sangre. Y vamos a hablar de la sangre de Jesús. Ese es nuestro tema hoy día, la sangre de Jesús. Así que nos ayuda mucho la historia. En la historia del avivamiento en 1909, ustedes saben que en Chile hubo un avivamiento en Valparaíso con el pastor Willis Huber. Fue un avivamiento tremendo de Dios en el año 1909, en donde ocurrieron cosas increíbles. De hecho, tú puedes entrar a la web y puedes leer alguna historia de cómo llegaba gente a la iglesia y Dios actuaba de forma increíble, sanando, bautizando en lengua, gente que no entendía nada de Dios, que llegaba por primera vez a un culto, eran bautizados en el poder de Dios, hablaban lenguas extrañas, eran sanados. Un montón de cultos no podían cerrar la puerta porque había gente adorando a Dios. Y tenían que dejarlos ahí toda la noche, porque no podían hacer otra cosa. Entonces era algo increíble. Eran bautizados de día, de noche. No había contexto, pero habían maravillas entre ellos. Y yo leí fragmentos de ese libro y hay algo que me marcó, y me marcó mucho. Dice el pastor Huber que un día estaba en el culto y que dieron término al culto y que 2 hermanos no podían detenerse de adorar a Dios, de alabar a Dios. Entonces él estaba en la incertidumbre de qué hacer, digamos. O sea, no puedo cerrar las puertas, no los puedo dejar ahí. Entonces lo que él hizo, los toma y se los lleva al living de su casa. Si me voy al living, entonces yo me puedo acostar y ellos siguen adorando a Dios. Y la historia dice que ellos adoraron a Dios en lenguas extrañas durante toda la noche. Y él dice en el libro que inundaron su living de adoración. En lenguas extrañas, en cosas que a lo mejor no entendían. Pero a veces ellos tenían algunos lapsus de español. Y uno decía, gloria al Cordero, y el otro decía, gloria a la sangre. Y cuando yo lo leí, me impactó. Dije, gloria a la sangre. No sé si te pasa, pero es como un atributo que a veces no entendemos del todo. Sabemos que la sangre de Jesús limpia, es sana, que a través de la sangre de Jesús suceden cosas o no. Pero glorificar la sangre de Jesús es algo que para mí era nuevo, hasta que leí eso. Y la pregunta es, ¿qué estaban entendiendo? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas estaban entendiendo? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo con ellos? Que uno decía, gloria al Cordero, dentro de sus lapsos de español. Y el otro decía, gloria a la sangre, gloria a la sangre, gloria a la sangre. Entonces marcó mi vida profundamente y dije, bueno, tiene que haber algo en la sangre.
A lo mejor el cordero es un elemento más conocido, el cordero de Dios que quita el pecado, la expiación, lo que hacían en el Antiguo Testamento. Pero la sangre, ¿qué es la sangre? Y me encontré con algunas sorpresas. Me va siguiendo, ¿cierto? Gracias, Señor. Me encontré con algunas sorpresas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. No lo busque, yo lo leo. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, vendas, cintas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Me encanta descubrir atributos nuevos de Dios. Me encanta. Me encanta tener una relación con Él y descubrir que Él es Padre, que Él es fiel, que Él es cercano, que Él es primogénito, o sea, hermano, imitador, ejemplo. Me encanta descubrirlo. Y me encanta que hayan atributos que nunca voy a descubrir. Porque dice que solo Él conoce ese atributo de sí mismo. Versículo 14. Estaba vestido, ojo, de una ropa teñida en sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Me impactó. Tú sabes que Juan lleva una revelación de Cristo profunda, inentendible. Está hablando del Apocalipsis, del Cristo, no del que anduvo en vida, no el del que caminó con Él, no en el donde durmieron juntos y comieron. Está hablando de un Cristo revelado, profundo, el que ha de venir, lleno de gloria, lleno de atributos, el que fue capaz de desatar los sellos, abrir los libros. De ese Cristo está hablando. Y me impacta que cuando describimos a ese Cristo que está lleno de gloria, Juan diga que tenía sus vestiduras teñidas en sangre. Me impactó. ¿Qué héroe vuelve de su victoria con heridas de sangre? Es impopular. Vuelve digno, vuelve limpio, en Hollywood peinadito. Pero Jesús, el Cristo, vuelve manchado de sangre. Su ropa viene manchada de sangre. Me impactó. Empezaron a unirse algunos puntos dentro de mi cabeza. La sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué significa la sangre? Podemos estudiarla bajo el contexto del Antiguo Testamento. La sangre era un elemento sagrado por Dios. Es más, Dios le prohibió a Israel y a todos los forasteros que viviesen en Israel comer sangre. Lo voy a explicar. Les prohibió. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 7, versículos 26 y 27, dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni las aves, ni las bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre tu pueblo. Dios prohibía comer sangre en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Levítico capítulo 7, Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre era sagrada, porque en la sangre estaba la vida. Entonces Dios dice: tú no comerás sangre, y cualquiera que lo haga va a ser cortado de tu pueblo. La sangre solo va a ser mía, dice Dios. Entonces, la sangre que se derramaba por un corderito, por un cabrito que se llevaba de la presencia de Dios, agradaba a Dios. Y eso es algo que también me marcó. ¿Qué tiene la sangre que cuando se derrama provoca perdón? ¿Por qué no fue con alabanza? ¿Por qué no fue con canciones? ¿Por qué no fue con ofrendas de la tierra, con ofrendas de oro y de plata? No, tenía que derramarse sangre para que Dios perdonara. ¿Qué tiene la sangre? Expiación. ¿Qué es expiación? Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena, o por un objeto, o por una cosa, o por una persona. Esas son las tres condiciones. En este caso estamos hablando de la sangre como un símbolo, una cosa, ¿ya? No como una persona. ¿Por qué era necesario la expiación en el Antiguo Testamento? Bueno, la definición está acá. Y está en Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por lo tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios es santo y tú y yo somos pecadores. Entonces Dios dice: yo necesito que haya un elemento mediador entre nosotros. Porque el pecado tuyo y el pecado mío no tiene cabida en la santidad de Dios. No hay espacio. Esa era la mala noticia en el Antiguo Testamento. Entonces,
¿Cuál era el elemento intercambiador? Era la sangre, pero no cualquier sangre, era la sangre de un inocente. Captura eso. Era la sangre de un inocente. ¿Qué culpa tenía el animalito de que Adán y Eva pecaron? Y que Dios lo mató y los vistió y los cubrió. Inocente. Pero en su inocencia es capaz de hacer el intercambio contra la culpabilidad de otro. Un inocente, un culpable, intercambio perfecto. Derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Por eso era necesario. Tenemos a Adán y Eva, tenemos a Abel, que el libro de Hebreos habla de que cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel reclamaba justicia. La sangre de Abel. Es un elemento profundo. Bueno, recapitulemos respecto del Antiguo Testamento. La sangre en el Antiguo Testamento era un símbolo de expiación sagrado y solo debía ser utilizado para el perdón de pecados. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa con la sangre en el Nuevo Pacto? Vámonos al Nuevo Testamento. Después de que Jesús murió, Cordero perfecto inmolado, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo entendí hace muy poco. El pecado se cubría. Eso era una herida abierta. Era una herida abierta que necesitaba ser cubierta para que no se extendiera el dolor, la infección. Pero no podía ser sanada. Entonces tú ibas y presentabas una ofrenda delante de Dios y matabas un animal y Dios perdonaba tu casa y tu familia y tus malos actos. Y eso te servía para cubrir el pecado, pero no lo podía quitar. Entonces tú volvías a los meses de nuevo con otro corderito, otro cabrito, porque tu pecado era constante y el mío era constante. Entonces cuando Juan se manda esa frase, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue un golpe pero contundente al reino de las tinieblas. Porque habría de venir aquel que te habría de sanar para siempre. Que me habría de sanar para siempre. Aquel que me habría de dar libertad de aquel pecado que practico a diario. Del que yo practico a diario hoy día. Y del que tú practicas a diario hoy día. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado. Que lo saca para siempre. Lo remueve. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Él fue la ofrenda perfecta. Porque el intercambio de la sangre necesitaba de alguien justo y de alguien culpable. Y los culpables existían. Ese no era el problema. El problema era hallar un justo. Por eso Jesús muere en santidad. Y tiene sentido. Si Jesús hubiese pecado, no podemos hacer el intercambio entre un injusto y otro injusto. No, tenía que ser santo. Tenía que ser santo. Y como nosotros éramos imperfectos, en su muerte logramos el cambio. Y por lo tanto, la vida de Él se traspasó a mi vida y a la tuya. Esa es la belleza de la muerte del Señor. Que tú siendo indigno recibiste. Que yo siendo indigno recibí. Por gracia, lo que no merecía. Pero lo recibí, ¿por qué? Porque Él pagó el precio por mí. Él lo hizo. Sin merecerlo. Él lo hizo. Déjame hablarte acerca de 4 principios respecto de la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús. Número 1, nos limpia. Letra A, nos limpia del pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre nos limpia de todo pecado. Hay un engaño en Satanás, vigente todavía, y es hacerte creer que tu pecado es imperdonable. Que la reiteración de tu pecado, acarreando culpa, por sobre todas las cosas, es imperdonable. Porque somos nosotros los que vez tras vez seguimos prometiéndole a Dios un cambio. Y carnalmente es imposible. Entonces llega un momento, porque a mí me pasa eso, llega un momento entonces en donde tú dices: Señor, ya, hasta yo me canso. ¿Cómo no te vas a cansar tú de mi pecado? Hasta yo me canso de mí mismo. Pero la sangre de Jesús limpia todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. De la mente, del corazón. Todo pecado. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión.
Jesús tenía que morir. Limpieza no tan solo de pecado, de conciencia. Una cosa es pecar, otra cosa es la conciencia, lo que queda después del pecado. Hebreos 9:14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia, ya no para obras de la carne, ya no para obras de muerte, sino para que sirvas a un Dios vivo. Dios se encarga de establecer un mecanismo, un parámetro para darte la libertad, no tan solo del pecado, sino de la conciencia del pecado. La culpa del pecado que Satanás pone en nosotros. Volviste a caer. Volviste a pecar. No eres tan bueno como piensas. Dios ya no te ama tanto. El acusador. Pero existe, escúchame, existe el mecanismo. Y es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Número 2, nos compró. La sangre de Jesús nos compró. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo habría de venir a morir, pero aguardaba su venida por amor a nosotros. Por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a ti. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y con tu sangre nos compraste para Dios. Comprados a precio de sangre. Comprados a precio de sangre. Esclavos éramos del pecado, pero fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué costó? Toda la sangre de Jesús. Toda la sangre de Jesús. Cada latigazo costó. No lo quiero ver desde el punto de vista emocional, porque viene Semana Santa y pobre Jesús, cómo lo azotan. Pero tiene que caer en nuestro espíritu. Tiene que entender mi espíritu que la sangre derramada era por mí. Era por mi salvación, era por mi vida, era por mi redención, era por mi culpa. Era por mí. No lo hizo por otro, lo hizo por mí. Número 3, nos cubre. ¿Sabes? Yo tengo un cercano que me contó esta historia, con un poco de vergüenza a él, pero voy a omitir su nombre. Dice que, bueno, él desde niño sirviendo a Dios, buscándolo, y hubo un lapso intermedio entre sus 20 y algo y sus 40 y algo, en donde él se apartó del Señor y vagó y anduvo por muchas partes buscando una identidad, un destino, alejado del Señor. Y me impresionó algo que me contó. Me dijo: ¿sabes? Yo una vez estaba en Brasil y tenía a mis amigos y andábamos para allá, para acá. Y allá se da mucho unas casas donde ellos visitan como de adivinación. Entonces ellos van y preguntan su futuro, cómo les va a ir, si les va a faltar algo, muy cercano a lo que es el tarot acá en Chile. Y allá es muy común y la gente paga sueldos completos porque le digan qué va a ser de él, su futuro. Y dice que estaban ahí jugando la pelota, iban para allá, evidentemente había temor de Dios dentro de él. Y van para allá y dicen: oye, vamos para allá. Y él le dice: ya, bueno. Entonces estaban en la fila, iban a entrar y había un guardia afuera, duro, bien grande. Y dijeron: él no entra. ¿Pero cómo no va a entrar? Mi amigo, no, pero oye, ¿cuánto te pagamos? No, él no entra. ¿Y por qué no entra? Porque él está marcado. Porque él está marcado. Y no entró. Y sabes que le impactó tanto, y hoy día sirve al Señor, le impactó tanto, y el mundo espiritual funciona así. La sangre de Jesús. Quizás no lo vemos, quizás no lo entendemos, pero andas marcado, andas de rojo todo el día. La sangre de Jesús contigo, guiándote, protegiéndote. Es un cerco, es un cerco.
No puede Satanás invadirlo. Aunque veas bailar el hockey, no importa. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús está contigo. Yo siento algo fuerte del Señor, no ahora, desde la semana. Vamos a ministrar finalmente de esto. De todos aquellos de nosotros que estamos padeciendo cosas amando a Dios, pero por cosas de nuestro pasado, por cosas de nuestros padres, porque viste algo cuando niño y te marcó. Y te cuesta dormir y tienes miedo de la oscuridad y escuchas un ruido. Vamos a ministrar eso al final, porque la sangre de Jesús tiene poder. Eso vengo a decir hoy día. La sangre de Jesús está vigente hoy día. Está vigente, funciona. 2000 años después no se ha secado. Está viva y te lava. Número 4. Me falta la número 4. No sé si se me quedó allá. Bueno, tengo la número 4 arriba. Y si no, fluyamos. Número 4. No fluyamos. Número 4. La sangre de Jesús nos declara muertos. Me atrevo a decir que todo lo que hablamos hasta ahora fue una introducción a este punto. La sangre de Jesús te declara muerto. Hay una interacción tan divina y tan poco entendible, porque tú sabes que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Esto no es de coeficiente intelectual. Aquí no está la PSU del cielo. Yo saqué buen puntaje, entonces lo voy a entender. No. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por lo tanto, son cosas que se han de discernir espiritualmente. La sangre nos declara muertos. Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús, sangre y agua. De nuevo, sangre y agua. Al igual que Adán, desde el costado, hicieron a Eva. Y del costado de Cristo nació la iglesia. ¿En qué? En sangre y agua. Son dos elementos que la iglesia del Señor tiene marcados. Sangre y agua. Por eso Él vuelve vestido con ropas teñidas en sangre. Sangre y agua. En Éxodo 12, 5 al 7, relata una historia maravillosa y probablemente sea la que todos conocemos. Están a un día de salir hacia la libertad y Dios les ordena celebrar la Pascua. Y le ordena, le dice: el animal será sin defecto. Elegirán un animal, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. En los 2 postes y en el dintel de las casas. La sangre. ¿Ustedes saben cuál era la plaga? Habría de pasar Jehová mismo quitando la vida de todos los primogénitos. Jehová mismo. Y la señal para que eso no sucediera es que habría de estar pintado el marco de tu puerta con sangre. Esa era la señal. Y ¿sabes? Me costó entenderlo. Mucho. Yo decía, ve la sangre del Señor. Entonces la sangre del Señor acá no me toca a nadie. Aleluya. Y hace poco lo entendí. La sangre tiene la particularidad de hacer un intercambio entre la vida y la muerte. Jesús muriendo por nosotros en la cruz nos da vida al mismo momento. Jesús muere y nos da vida a nosotros. Y Jesús juega con estos dos conceptos. Dice, cuando está hablando de la vida, oye, yo tengo un agua que si tú bebes de mí realmente conocerás la vida. Realmente, no antes, cuando lo bebas de mí. Y él intercambia estos conceptos. Y el apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento, y dice: juntamente con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive a mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y a sí mismo se entregó por mí.
Entonces, Él mezcla mucho el estar muerto y el estar vivo. Y es más, si tú estás vivo hoy día, fue porque Cristo murió. Y ahí está la igualdad. Entonces, es extraño porque dice, bueno, hoy día yo tengo vida porque Cristo murió. Y Dios demanda de ti de que mueras. ¿Cómo es eso? Es loco. O sea, dice, cuando Cristo dice que demanda de ti que estés muerto. El apóstol Pablo enseña que estés muerto. Entonces, Señor, ponte de acuerdo. O estamos vivos o estamos muertos. ¿Para dónde? ¿Para dónde va? Y es la similitud del elemento. Escúchame. ¿Por qué pintaban con sangre la puerta? Porque cuando pasara la muerte, encontraría muerte en esa casa. Y no arrebataría la vida. ¿Lo captaste? Es lo mismo. Estaban muertos. ¿Cómo la muerte va a arrebatar la muerte de un hogar? No, Él arrebataba la vida. ¿Cuál vida? La que no era de Él. Me impactó. Estaban muertos. Por la sangre de Jesús, esas familias estaban muertos. Y la muerte pasaba y dice, ok, aquí está muerto. No es necesario, pasemos a la siguiente. Y donde no estaba la sangre, ahí entraba y arrebataba la vida. Entonces hay una demanda. Y es que la sangre de Jesús te declara muerto. Y me declara muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al viejo hombre, muerto a mis prácticas, muerto a mis deseos, muerto a lo que yo quiero hacer de la vida, a mi manera de entender a Dios, a mi liviandad, a mi falta de Él, a mi falta de compromiso. Yo me declaro muerto. Y va creciendo esa muerte en ti, muerto a tus sueños, a tus aspiraciones, muerto a tu ego, a lo que la gente pueda pensar de ti. No hay valor en eso. Porque tú estás muerto. Escúchame, y tu vida está escondida con Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo. Tu vida está escondida con Cristo. Los veo dudosos. Aquí los mato. Apocalipsis 1:5. No tiene palabra esto. Apocalipsis 1:5, por favor. Dice, y de Jesucristo, testigo fiel y primogénito de los muertos. Me marcó. Jesucristo, primogénito de los muertos. Primogénito, el primero de muchos. Primogénito de los muertos. ¿De qué muertos? ¿Cuándo muramos? ¿Al final? ¿A los 85 años? Si el Señor no viene antes. ¿Él es primogénito de esos muertos? Él es primogénito de los que, como Él, murieron y volvieron a vida. Escúchame, te conviene morir con Cristo. Te conviene morir con Cristo. Me conviene morir con Cristo. El negocio del reino de los cielos no es la mejor versión de mí. No es mejorarme a mí. Bueno, intentemos mejorarlo un poco. No, el negocio del reino de los cielos es declararme muerto. Es anular todo lo que yo soy. Para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Son todas hechas nuevas. Dios no trabaja con el que está vivo. No trabaja con el que está vivo. Dios trabaja con el que está muerto. Con ese trabaja Dios. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermano mío, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que seáis del otro, del que resucitó entre los muertos. El apóstol Pablo hace una comparación increíble. Si tú lo puedes leer en casa, en Romanos capítulo 7, los 4 primeros versículos. Hace una comparación increíble y dice, por la ley, nosotros éramos esclavos del pecado. Y él dice, es como un matrimonio. Tú estás casado con la ley de Moisés, la ley que mataba, que ninguno cumplió excepto Cristo. Por la ley, yo estaba condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Yo estaba casado con la ley, por el pecado de Adán. Entonces había una disyuntiva en el cielo, y es cómo yo vivifico al que está casado con una ley que condena. Y esto es sabiduría de Dios. Cuando Cristo murió, dice Jesús mismo, y dice Pablo, que todos nosotros morimos juntamente con Él. Y ahí está la solución. Como todo matrimonio, no puedes tú engañar a tu esposo o tu esposa bajo la ley, porque tú eras declarado adúltero bajo la ley y había condenación en ti.
Entonces, tú y yo no podíamos escaparnos del yugo de la ley de Moisés. No matará, no hará esto. No podíamos escaparnos de ahí. Pero el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Entonces, aquí está la solución. Es necesario para que haya vida, para poder casarnos con otro, con otra, que uno de los dos muera. Entonces la pregunta es, ¿mueres tú? Bueno, si mueres tú, se acaba la historia. Y no habría redención. Pero Cristo murió por ti. Escúchame. En la relación de dos, tú no podías morir, pero Cristo muere por ti. Y Jesucristo dice, por cuanto yo morí, todos murieron conmigo. Y cuando yo resucité, todos resucitaron conmigo. Entonces la buena noticia es esta, de que tú y yo ya no somos esclavos de la ley. Y es el recurso formal de Dios. Fuimos divorciados. Morimos a la ley a través del cuerpo de Cristo. Y eso está diciendo, así vosotros también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Jesús murió, tú moriste con Él. Y por cuanto tú moriste con Él y cuando Él resucitó, tú resucitaste juntamente con Él. Y cuando resucitaste juntamente con Él, ya no hay matrimonio, ya no hay esclavitud, ya no hay ley del pecado. No. Ahora yo estoy casado con Cristo. Entonces, yo traigo buenas noticias. Y es que si habíamos estado esclavizados del pecado, hay una ley que se impone a ella. Y es la ley del Espíritu de Cristo, el cual te declara libre. Libre. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. Te conviene estar casado con Cristo. Me conviene estar casado con Cristo. Me conviene vivirlo, comerlo, degustarlo. Porque ahí está la libertad de mi vida. Ahí está, escondida. En Él, en su muerte. Está escondida. Juan 6, 53 al 57. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá. Cierro. Estaba prohibido comer sangre en el Antiguo Testamento. Y yo he celebrado Santa Cena por años. Por años. Sin entenderlo muchas veces. Y nunca me había detenido a pensar de que beber el vino, beber la copa de vino, es beber la sangre de Jesús. ¿Cómo es la cosa? ¿Está prohibido o no está prohibido? Nuevo pacto. Nuevo pacto. No podías comer de la sangre porque era vida y era sagrado para Dios. Pero en Cristo, beber de la sangre de Jesús es tu vida. Es tu vida. No, escúchame, no hay vida sin Cristo. No lo hay. No hay vida. Estudia, trabaja, gana el mundo, conquístalo. Pero si no está Cristo en ti, perdiste todo. Perdí todo. Ese es el combustible, es la esencia del por qué estamos aquí. Es la importancia de la sangre del Señor. Dios no quiere... Quiero entender bien las palabras, por favor, déjame explicar. Él no quiere que lo estudie, Él quiere que lo coma. Él se autodenomina el pan. Para que tú comas de Él a diario. Él no es la enciclopedia, no. Él es el pan. Él es el agua viva. Es una invitación a cómeme. Disfruta, degusta de mí. Apártate de tus malos caminos y vive para mí. La sangre de Jesús puede hacerlo. La sangre de Jesús puede hacerlo. Puede hacerlo. Yo quiero esta noche poder hacer un llamado. Escúchame, soy de los que piensa que el éxito de una predicación no está en el llamado. No está en que pasen los 50 y estemos todos de rodillas. Soy de los que piensa que el éxito de un mensaje o el fruto de un mensaje se alberga en el corazón. Y yo sé que hay gente que quizás no va a demostrar nada hoy día, pero en el corto plazo va a comenzar a caminar tras una palabra. Soy de los que cree eso. Por lo tanto, créeme que mi victoria no está en que pasen todos acá. Créeme, no está ahí. Mi victoria está en que la palabra se haga vida en ti.
Esa es mi victoria. Y siendo consecuentes con el mensaje, hay 3 líneas de desarrollo en esta palabra. La primera, limpieza de pecado y de conciencia. Todos nosotros, no importa la edad, no importa el cargo, no importa la estatura, todos nosotros hemos transitado por la vereda del pecado y de su dolor en la práctica y en la conciencia. Hay algunos de nosotros que nos hemos detenido en un pecado, que no te suelta, que te atrapó a temprana edad, me atrapó a temprana edad. Y estás ahí esclavo, esclavo, esclavo. Y le prometes a Dios salir y ahí estás de nuevo. Y le prometes a Dios salir y ahí estás de nuevo. Y cuántas veces yo corrí a los pies del Señor en llanto, en quebranto, pidiendo perdón y rogando a Dios que lo quitara de mi vida. Y pasaba 2 días y estaba de nuevo. Y era inconsecuente de mi parte. Hasta que la sangre de Jesús me alcanzó. Y entendí que en medio de mi pecado y en medio de mi culpa en la conciencia, Dios me limpiaba. Lo entendí. ¿Sabes? Me trajo libertad. Ya no inconsciencia porque seguía practicándolo muchas veces, pero me trajo libertad a entender que la sangre de Jesús me limpiaba. Y que estaba ahí y que seguía funcionando. Me ayudó. Y la sangre de Jesús me dio esa victoria para ir venciendo, para ir dando paso. Segunda línea. Lo dije, ¿cuántas puertas abrimos? ¿Cuánto temor hay albergado en nosotros? Servimos a Dios de boca, pero andamos con miedo, sentimos cosas en la noche, hemos escuchado historias, nos hemos alimentado mal. Mucha radio, mucha tele, lo que el mundo vende. Y tú estás ahí consumiendo, pero yendo a la iglesia. Pero inconscientemente abrimos puertas. Y cosas te tienen saltón, dudas de tu salvación, por ejemplo, que es un engaño de Satanás. Abrimos puertas y esas cosas te golpean y te siguen. Me golpean y me siguen. Hoy día vamos a declarar la sangre de Jesús sobre eso. Tercera línea. La muerte al hombre. Si a lo mejor no corres por las 2 primeras, pero necesitas seguir muriendo a ti mismo, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. 3 líneas. Yo les ruego que en este momento nos pongamos de pie. Y vamos a darle libertad al Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo ha sido intenso estas semanas conmigo. Como nunca antes lo había sido. Es algo que no puedo describirlo. Y sentía yo la carga, sentía yo el peso de prepararme lo mejor posible para no ensuciar algo tan digno como la sangre del Señor. Y sentía yo la carga y el deseo y la fuerza de ministrarlo. De que la sangre de Jesucristo fuese contemporánea a nosotros. En tu realidad, en lo que tú vives, que sea realidad. Y se me ocurrió una idea loca. Dije, bueno, ¿qué es más gráfico de hablar de sangre que la misma sangre? Y hoy día vamos a hacer algo profético. Así que le pido a la Katy que por favor suba. Y vamos a ministrar sangre. Vamos a hacer de esto un momento espiritual. Mi sangre no tiene nada. Un poco de grasa, azúcar. Mi sangre no tiene poder. Pero te vas a olvidar de muchas cosas de la palabra. Como me pasa, la pedagogía del reino de los cielos es extraña. Llevas 50 congresos en el cuerpo y probablemente entiendes la mitad de ello. O no lo practicas, o no lo practico. Y las cosas que más me han marcado han sido aquellas que el predicador ha hecho algo fuera de lo común. Y insisto, te puedes olvidar de todo lo que habla muy bien, pero no se te va a olvidar que el tipo se sacó sangre. No te vas a olvidar. No te vas a olvidar que el tipo sacó sangre.
Y mientras lo hago, puede ser chistoso, yo creo que mientras mi sangre, que no tiene ni un brillo, se derrama, yo creo que la sangre de Jesús se puede derramar nuevamente sobre nuestra vida. Cristo ya murió, no va a volver a morir. Por lo tanto, la solución a tu pecado no es que Cristo vuelva a morir por ti. La solución a tu pecado es usar la sangre que ya se derramó. La sangre que ya se derramó. Gracias. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, trae revelación sobre tu sangre. Señor, tu sangre aún funciona. Aún funciona, Señor. Funciona. Es un recurso increíble, Señor. Cuando tú vuelvas en gloria, tu manto va a estar manchado en sangre, Señor. Derramada, Dios, por nosotros, Señor. Oh, Señor, ministranos, Espíritu Santo. Aquel que se siente indigno esta noche, aquel que se siente pecador, aquel que cree que ya no hay solución para su vida, el que llegó buscando una última oportunidad, el que está desconforme con su propia vida, el que tocó fondo, el que tiene dinero, tiene casa, tiene auto, pero tocó fondo. Mientras levantamos nuestros brazos, mientras inclinamos nuestro corazón, que un manto de sangre nos cubra. Que un manto de sangre nos cubra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No son vanas palabras, no es emoción. Es la vida del Espíritu Santo en ti y en mí. Es la vida del Espíritu Santo en ti y en mí. Oh, Señor. Quizás no lo he entendido, Señor. Quizás aún no comprendo lo que significó y lo que valió, Señor. Pero que haya una medida mayor, Señor, de revelación esta noche, Señor. Que haya un temor especial por ti, no de miedo, Señor, sino de respeto, Señor. De respeto. Que cuando venga la tentación a mi vida, que yo tenga la capacidad de detenerme, Señor, y comprender cuál fue el precio, Señor. ¿Cuál fue el precio? No fue gratis, Señor, no fue gratis. El pecado es apetecible, pero las consecuencias son muerte. Eres tú el que llena la vida, Dios. Eres tú, Señor, eres tú. Hermoso Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo. Revélanos a Cristo, revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo, revélanos a Cristo. Su sacrificio perfecto, su muerte de cruz. Ya no quiero seguir bajo la misma vereda, bajo el mismo camino. Señor, te sigo hace años, pero me reconozco necesitado, Señor. Me reconozco necesitado. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Oh, Shabalaka Torobaba Babasana Kamama.